malo, pero requiere de la otra parte que lo acepte. Si el otro no lo acepta, ese contrato no se perfecciona, no se concreta. Y donde las partes manifiestan su consentimiento, quiere decir que hay una expresión de la voluntad inequívoca de lo que se está contratando. Y como decía, esa expresión de la voluntad es para crear, regular, modificar, transferir o extinguir los derechos y obligaciones, que en este caso, un concepto más preciso, son las relaciones jurídicas patrimoniales. Hay distintos tipos de relaciones. Hay relaciones personales, como la amistad. En el caso hablamos de relaciones jurídicas. Y además hay relaciones jurídicas que son patrimoniales, es decir, que tienen un contenido económico. Las jurídicas no son estrictamente patrimoniales. Por ejemplo, la relación de un padre con un hijo es una relación jurídica. Además de la biología, está dada por la ley. Pero en este caso, de la relación del padre con el hijo, la cuestión patrimonial, por ejemplo, estaría dada por el deber de alimento, asistencia, cuidado, en fin. Entonces, en el contrato, lo que se va a regular son la creación, modificación, transferencia y extinción de relaciones jurídicas de carácter patrimonial. Les explicaba que hay diferencia entre los hechos y los actos. Los hechos y los actos son circunstancias que dan nacimiento a las relaciones jurídicas. El hecho jurídico es un acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, conforme a la ley, produce el nacimiento, la modificación o extinción de las relaciones o situaciones jurídicas. Todos los hechos producen efectos. Ahora, el acto jurídico, a diferencia del acto jurídico, como ve el artículo 259, es que el acto es voluntario. Y cuando hablamos de un acto voluntario, implica que la voluntad deviene de la existencia de una persona. Por eso, cuando veamos ahora un pequeño cuadrito, van a entender a lo que me refiero. Los hechos pueden ser naturales y humanos. Un hecho natural, por definición, viene de la naturaleza. Por ejemplo, que todas las mañanas salga el sol o que granice. Ahora, ese hecho natural, el hecho de granizo, no tiene ninguna relevancia en el mundo jurídico cuando ocurre, no sé, en el campo. Ahora, ese hecho, ese granizo, si cae sobre mi auto y yo tengo un auto con seguro de responsabilidad civil por la caída del granizo, va a generar el nacimiento de un derecho y de una obligación, de un derecho de mi parte y una obligación del seguro a cubrir por ese daño. Y es un hecho que no tiene ningún origen, en su origen, ninguna vinculación con la persona. Ahora, están los hechos jurídicos humanos, que sí, por supuesto, por definición, deviene del hombre, que pueden ser involuntarios y voluntarios. Involuntarios, básicamente porque la persona no esté en uso de su razón. Mientras que si el hecho jurídico humano es voluntario, significa que va a ser llevado adelante con tres características, que es el discernimiento, la intención y la libertad. En la medida que ese hecho humano, voluntario, sea lícito, vamos a encontrar dentro de lo que se encuadra el acto jurídico que enmarca el contrato. Si es ilícito, ya no va a ser un acto jurídico, sino va a ser un acto antijurídico. Es decir, es reprobado por el ordenamiento jurídico. En resumen, un contrato está enmarcado en el acto jurídico por ser un hecho humano, voluntario, lícito. Y va a ser voluntario porque ha sido llevado adelante con discernimiento, intención y libertad. El discernimiento es comprender lo que está pasando. Uno puede no comprender lo que está ocurriendo por error o ignorancia. El error es el conocimiento equivocado, mientras que la ignorancia es no conocer. Y luego está el dolo. Habrán escuchado alguna vez en la tele, sobre todo cuando uno habla de la culpa y el dolo. La culpa no es conceptualmente lo mismo que lo que uno usa actualmente cuando se refiere a otra persona coloquialmente, hacia la culpa de esa persona. La culpa implica algo que ha sido hecho sin la intención, mientras que el dolo es por el contrario, adrede, es exprofeso, con la intención de hacerlo. La culpa, reitero, uno hace algo sin la intención de hacerlo y el dolo lo ha hecho a propósito.
Por su parte, la intención es la conciencia exacta y cabal que se está comprendiendo el acto. Supone poder elegir. La libertad, perdón, supone poder elegir. Y los vicios de la libertad son la coacción y la violencia, es decir, que alguien esté haciendo algo sin la libertad de elegir de hacerlo. Como, dicho así, en forma gráfica, con la pistola en la cabeza, en la coacción, la violencia. Voy a hacer un momento, me voy a detener un segundo para saber si la conexión sigue vigente. ¿Están todos vigentes? Sí. ¿Roberto? ¿Está vigente? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, esa pequeña introducción respecto de en lo que se enmarca el contrato. ¿Saben qué? Le voy a pedir a Roberto, Malena o Mariana, uno que se quede conectado para que yo escuche el ruido de fondo. Porque como están todos con las cámaras apagadas, no me queda claro a ver si estoy bien o mal. Uno que se quede abierto, ahí por favor. Está perfecto. Gracias. Volvemos a la definición del contrato. El contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir y extinguir las relaciones jurídicas patrimoniales, lo acabamos de ver. Ahora, los contratos, entre las características más importantes que puedo definir, es que los contratos están dentro del mundo de los derechos personales. Eso se opone al mundo de los derechos reales, que lo vamos a ver más adelante. Los derechos reales son los derechos que ejercen las personas por sobre las cosas. El derecho real por excelencia es el derecho de propiedad. Uno tiene su propiedad, su casa, su terreno, y en él, salvo las limitaciones de la ley, uno puede hacer lo que disponga hacer de su terreno. Los contratos, por el contrario, están enmarcados dentro de los derechos personales. Eso implica que es el ejercicio del derecho de una persona por sobre la otra en el marco del contrato. Así el contrato regula las voluntades de las partes. Estamos en el marco, nuevamente, de la autonomía de la voluntad. Las partes se autorregulan y dentro de ese contrato las partes van a determinar qué es lo que quieren hacer, cómo lo van a hacer, y los límites van a ser, por supuesto, la ley, la moral, las buenas costumbres. Pero dentro de ese contrato, las partes van a regular qué es lo que quieren hacer. Yo contrato al arquitecto para que me construya una casa en esta cantidad de tiempo, con estos materiales, en este terreno, a cambio de esta plata, que se va a pagar en esta cantidad de meses, con esta actualización según la inflación que tenemos, anticipándome desde ya que cuanto mayores cosas estén previstas dentro del contrato, suele ser mejor. Digamos, para decir de una forma más sencilla, las cuentas claras mantienen el orden o la amistad. Cuantas más cosas uno incorpore en el contrato, a ir definiendo y delineando el contrato, más fácil va a ser llevarlo adelante, lograr su cumplimiento, o en el caso de que no se pueda, una resolución ordenada. Por eso, el contrato siempre es útil para prevenir los litigios. Es importante determinar ese contenido. El contrato supone siempre un equilibrio permanente. Hay una prestación por una contraprestación. Yo hago este trabajo por esta cantidad de plata. Hago este trabajo en esta cantidad de tiempo. Asumir tal vez obligaciones mucho más significativas de las que uno puede o de la que vale, puede llevar a la imposibilidad de cumplir el contrato y encontrarnos en problemas. Es importante también las reglas claras. Siempre lo han escuchado en la tele hablar que en Argentina no hay seguridad jurídica porque cambian todo el tiempo las reglas de juego. Bueno, el contrato es una regla de juego. Las partes se ponen de acuerdo y el objetivo del contrato es cumplirlo. Se supone que uno no se va a embarcar en algo para después dejarlo a la deriva. Por eso están previstas todas las obligaciones de cada uno y en caso de incumplimiento, todas las consecuencias, tanto en el contrato como en la ley misma. Vamos a ver ahora el contrato más adelante, pero lo mencionamos ahora, tiene un efecto vinculante. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio entre las partes. Su contenido puede ser modificado o extinguido por acuerdo de las partes o con motivo de la ley. Pero si no es un acuerdo de partes o con motivo de la ley,
El contrato, decía el viejo código, es como una ley para las partes. Las partes se someten a ese contrato como si fuera la ley y tienen que cumplirlo. Como estamos dentro del marco de la autonomía de la voluntad, las partes son libres para hacer un contrato y fijar su contenido. Hay limitaciones que están puestas desde fuera, la ley misma, el orden público, la moral, las buenas costumbres. Yo puedo contratar a un arquitecto para que me haga la casa y que le haga mi casa en tal terreno y en tanto tiempo y a cambio de tanta plata. Ahora, yo no puedo contratar al arquitecto para que me haga una obra en la Plaza Independencia, salvo que sea, por ejemplo, el Poder Ejecutivo y que contrate a la empresa, que de hecho está ocurriendo ahora, hacen obras en la Plaza Independencia. De otro modo, la ley me lo impide, porque la plaza no es ni mi propiedad, ni de hecho es propiedad de nadie, es propiedad del Estado, de la provincia. No puedo hacer una obra, un edificio que supere las limitaciones del Código de Planeamiento. Si el Código de Planeamiento dice que tiene un límite de altura de 7 pisos, no puedo contratar al arquitecto para que haga un edificio de 12. Y si ese arquitecto no cumple con la obra, también le pueden reprochar el incumplimiento, porque el límite está impuesto por la ley independientemente de lo que hayamos contratado. Por eso también es importante, cuando uno es contratado para hacer algo, tener presente a dónde se enmarca ese trabajo. Si va a ser las limitaciones del Código de Planeamiento o limitaciones por las leyes de bosques o de preservación de la tierra. En fin, hay muchísimas cosas que según el distrito y la jurisdicción uno tiene que tener muy presente a ver si lo que se pretende es realmente viable o no. En el contrato, como decíamos también desde el principio, es un acto jurídico en el que las partes expresan consentimiento. ¿Quiénes son las partes? Las personas. Hay dos tipos de personas, la persona humana y la persona jurídica. El viejo código se refiere a la persona humana como la persona física, por oposición a la jurídica, que viene a ser una suerte de entelequia, porque la persona jurídica físicamente no existe, existe por una determinación de un contrato aprobado por la ley que le ha dado nacimiento a esa persona jurídica. La persona humana empieza, de acuerdo a la ley, la existencia de la persona humana comienza con la concepción y a partir de ahí tiene derechos. La existencia de la persona humana, los derechos, la concepción, etcétera, tiene muchísima tela para cortar y puede dar a larguísimos debates, pero básicamente para que entiendan que la persona, una vez que el embrión es concebido, la persona humana ya existe. Por el contrario, la persona jurídica nace a partir de la redacción del contrato y eventualmente a partir de su inscripción, por ejemplo, en el Registro Público de Comercio. A partir de entonces, la persona jurídica ya es un sujeto de derecho con capacidad para contraer obligaciones. Reitero, la persona humana es desde el momento desde la concepción. La persona jurídica, digamos, podríamos equiparar la concepción con la redacción del contrato, la firma de las partes y su inscripción en el registro público. Las personas tienen determinados atributos, los tienen todos. Capacidad, nombre, domicilio, patrimonio. Técnicamente se dijo, o teóricamente se dijo, que toda persona tiene un patrimonio y todo patrimonio es de una persona. No hay persona sin patrimonio ni patrimonio sin persona. Después veremos que hay algunas excepciones, como la del fideicomiso. Pero en líneas generales, la teoría dice que alguien siempre tiene algo y algo siempre es de alguien. Así, por ejemplo, una persona muy pobre puede tener puesta solamente su ropa y nada más, y esa ropa es su patrimonio. Su propio nombre puede ser su patrimonio. Hay casos, por ejemplo, o el apodo. Ya algunos conocerán el caso del Kun Agüero. Juega al fútbol en Inglaterra, pero se las ingenió para poner una medida cautelar a una sanguchería acá en Tucumán, para que no se llamara el Kun, porque era un uso de una marca registrada por él, que es su apodo. Otro ejemplo es el caso de Tinelli, Marcelo Tinelli, todos saben quién es, y hay otra persona en Argentina que también tiene apellido Tinelli, que era un empresario de alfajores. Y Marcelo Tinelli le hizo juicio al empresario para que no usara el apellido en la marca,
para evitar que se prestara confusiones, el juicio lo perdió, de hecho, porque esa persona que también tiene apellido Tinelli, también tiene el derecho a usar su nombre, su apellido, que le pertenece, es parte de su patrimonio. Las personas jurídicas también tienen sus atributos que son semejantes, nombre, domicilio, patrimonio, con la salvedad de que las personas jurídicas además tienen ya en forma, digamos, predeterminada su vigencia, la duración. Vamos a hacer una sociedad, yo y mi socio, por 30 años, 50 años, 99 años, solamente para el emprendimiento que va a durar lo que dure el emprendimiento, y un objeto determinado, así como las personas humanas, en principio tienen una capacidad ilimitada de hacer lo que quisieran hacer según sus capacidades. La persona jurídica está creada para un objeto determinado. Esta va a ser una sociedad comercial para construir, una sociedad comercial para vender ropa. Y si la sociedad comercial vende ropa, no puede después ser prestador de, no sé, servicios de telefonía, porque no es el objeto para el cual ha sido creado. Esas capacidades de las que hablamos de las personas físicas, humanas, perdón, y jurídicas, están también determinadas por la ley. Son la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio, antes llamada capacidad de hecho. La capacidad de derecho es que toda persona goza la aptitud para ser titular de derechos. Por el solo hecho de ser persona, tiene esa aptitud para tener derechos y también, por supuesto, la contracara de tener que cumplir con sus obligaciones. La capacidad de ejercicio es la capacidad que esa persona que es apta para ser titular de derecho, la capacidad de ejercerlo, de llevarlo adelante. Así, por ejemplo, puede haber limitaciones, pero, por ejemplo, toda persona puede estudiar, pero no va a poder ejercer su profesión hasta tanto no tenga el título. Toda persona puede ocupar un cargo político, pero no puede ocuparlo a ciertos cargos como senador, diputado, etc., hasta que no cumpla cierta edad o cumpla con ciertos requisitos que impone la Constitución. Entonces, el derecho lo tengo. Para ejercerlo hay una cantidad de limitaciones que uno tiene que superar. El límite más conocido por todos es desde la mayoría de edad. Uno, cuando nace, es una persona incapaz de ejercicio. Tiene derechos, el derecho esencial, es el derecho a la vida, y que es el derecho primero y fundamental. Después habrá muchas otras discusiones al respecto que no vale la pena en esta instancia. Ahora, la persona por nacer tiene derechos. La persona que nace también tiene derechos, pero no lo puede ejercer por sí. Y por eso los ejerce a través de su madre, su padre, un tutor. Hasta la edad de 13 años es absolutamente incapaz. A partir de los 13 a los 18 está en la edad de la adolescencia y hay un nuevo concepto en el código actual que habla de una capacidad progresiva, porque se entiende que esta ficción de que cuando uno tenía 17 años y 11 meses era incapaz y a los 18, 30 días después ya era absolutamente capaz, era un tanto absurda. Entonces se entiende que entre los 13 y los 18 el adolescente va creciendo y va tomando aptitudes que le permiten ejercer más derechos. Una vez que uno cumple los 18 años, antes de los 21 a los 18 ya es adulto y es absolutamente capaz, salvo las declaraciones de incapacidad por sentencia judicial. Esas incapacidades declaradas por sentencia normalmente ocurren en el caso de las personas que tienen alguna afectación mental. Entonces, antes, una persona que tenía una afectación mental era declarada incapaz y no podía hacer nada, era equivalente a un menor. Hoy es distinto, es más semejante a la capacidad progresiva. Y el objetivo es que, bueno, una de las cosas que paréntesis comento, una de las cosas que hago justamente es trabajo con la discapacidad. Una de las cosas que se pretende es que la persona, respecto a esa persona con alguna discapacidad, se haga un traje a medida. Digamos, es en la teoría. Ese traje a medida va a decir qué puede hacer y qué no puede hacer esa persona, y lo que no puede hacer, si lo puede hacer con la asistencia de alguien. Ustedes habrán visto o tendrán algún familiar o conocerán chicos o ya no tan chicos, que por ejemplo trabajan
hay un caso que yo lo conozco bastante cerca, que en el Café Martínez de la calle 25 hay un chico con síndrome de Down que trabaja muy bien. Pero esa persona, para poder celebrar ese contrato, a lo mejor puede válidamente hacer muchas cosas por su parte, pero para celebrar el contrato, para firmarlo, necesita la asistencia de un tercero, de un padre, una madre, un abogado, un tutor. Y va a depender del grado que tenga la afectación mental. Hay chicos, por ejemplo, que no entienden el valor del dinero. Se pueden subir al ómnibus, hacer compras, ir al súper, pero no saben si 100 pesos son 100 pesos para comprar una revista o para comprar un auto. No dimensionan el valor del dinero. Y por eso, para esas cosas, necesitarán la asistencia de esa otra persona. Todo lo demás podrán hacerlo por su cuenta. Las personas entonces incapaces de ejercicio son las personas por nacer, las que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente que hablábamos recién, y la persona declarada incapaz por sentencia judicial. También están las personas inhabilitadas, que es distinto de la incapacidad. Una persona inhabilitada es una persona que por alguna circunstancia le está impedido ejercer algún derecho. Por ejemplo, alguna persona que esté condenada. Yo tengo el derecho y la obligación de votar, pero si tengo alguna condena que entre otras cosas me impide ejercer el derecho a votar, no podré votar. O un funcionario, como tantos funcionarios se ven o se han visto en algunos años para atrás, que han sido condenados, y entre las condenas, ya sea de prisión o no, también tienen la condena de no poder ejercer un cargo público por X cantidad de años o de por vida, que son sentencias accesorias a la condena principal. En menor grado van a ver, por ejemplo, también los tribunales de ética de los colegios, cuando le quitan la matrícula o le suspenden la matrícula a algún profesional por alguna cosa que no haya sido correcta. Lo habrán visto en el Colegio de Arquitectos recientemente, Colegio de Abogados, en Tucumán se ve más en colegios médicos, se ha visto también en el Colegio de Corredores Inmobiliarios que se ha descubierto que malvendían las propiedades para comprarlos por sí mismos a menor valor, y después fueron descubiertos y sancionados y no pueden ejercer más el corretaje. En provincias más grandes se suele ver un poco más la inhabilitación de matrículas. Para los que ven un poco la televisión y siguen el chismerío, hace poco a una abogada que es muy conocida, abogada de cuestiones de familia, pero de mucha plata, que se llama Anna Rosenfeld, le suspendieron la matrícula por haber dejado haber ventilado cuestiones de su cliente en la televisión. Con lo cual, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Algunos son casos de la televisión, otros son casos más cercanos en Tucumán, pero lo importante de ejercer la profesión con seriedad, con compromiso, con inteligencia, para evitar caer en cuestiones que pueden ser muy graves, desde una cuestión social hasta una cuestión profesional. El domicilio también, como ya hemos dicho, tiene las personas humanas y las personas jurídicas. La persona humana tiene un domicilio real, que es el lugar donde está su residencia, su casa. El domicilio legal, que es el lugar donde la ley lo presume. Si no lo puede encontrar, la ley presume por algún motivo que es el domicilio de la persona. Lo habrá tenido alguna vez en el documento, lo habrá declarado en algún lado. Hay domicilios especiales, como los domicilios tributarios, que uno señala en AFIP, rentas, en la municipalidad, para que el Estado, si te tiene que cobrar, te pueda encontrar. Hoy por hoy ya esto está algo desactualizado, porque uno ya fija sus domicilios por domicilios virtuales. Tribunales, por ejemplo, y muchas reparticiones más, pero tribunales hoy, los abogados tienen su domicilio en su quit. El número de quit es el domicilio. Entonces uno accede a un portal determinado con su quit y llegan las notificaciones de los juzgados. El AFIP también, y Rentas pidió hace mucho que uno fije un correo electrónico donde envía las notificaciones respecto de alguna inspección o de lo que resulte ser. Pero, en cualquier caso, si la persona como tal tiene que ser hallada físicamente, estos son los domicilios de los que hablamos. Como les decía, yo he dicho la palabra entelequia, es un ente. Personas jurídicas son personas, todos los entes a los que el ordenamiento jurídico le confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, la persona humana, por su nacimiento mismo, ya tiene esa aptitud. La persona jurídica tiene que crearse.
Se redacta un contrato, lo firman las partes, se lo inscribe, y una vez que está inscrito, tiene de forma instantánea esa aptitud. Digamos, la diferencia entre la persona humana y la persona física, perdón, la persona jurídica, en todo caso, es el tiempo en el que obtienen esa aptitud. Perdón, ¿siguen ahí? Sí, sí se escucha. Sí. Bien, bien. Sí. Es que escuché un vacío de repente. Sí, se escucha, pero no se ve. No, de acuerdo, pero yo escuché un vacío y pensé que se había dado. Bueno, como les decía, las personas jurídicas son los entes a los que el ordenamiento jurídico les confiere esa aptitud de forma instantánea, a diferencia de la persona humana, que tiene que crecer y cumplir la mayoría de edad para tener la plena aptitud. Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado. Las públicas, por supuesto, son reguladas y constituidas por derecho público, y las privadas por el derecho privado. Las personas jurídicas públicas son el Estado Nacional, las provincias, demás organizaciones públicas, entidades autárquicas, la universidad, la Caja Popular de Ahorros, por ejemplo, que es un ente autárquico, pero que depende del Ministerio de Economía, y a su vez el Ministerio de Economía depende del Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán. También los estados extranjeros y la Iglesia Católica. En Argentina, como persona jurídica pública, es la Iglesia Católica. Porque después van a ver que entre las personas jurídicas privadas están otro tipo de iglesias. Y por supuesto las sociedades, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, las asociaciones civiles, las fundaciones, mutuales, cooperativas, el consorcio de la propiedad horizontal, el consorcio de la PH es una figura nueva. Antes las PH no eran personas jurídicas, era más bien un grupo de personas juntas en un edificio o en un loteo. Hoy ya son personas jurídicas que van a tener que tener balance, van a tener un quit propio para facturar, pueden concursar, estar expuestas a juicios, cosas que antes no se podían. La diferencia, para que entiendan, entre sociedades y asociaciones o fundaciones es que las sociedades tienen un fin comercial, un fin de lucro, mientras que las asociaciones civiles y las fundaciones, mutuales, cooperativas tienen un fin que no es de lucro, sino más bien está orientado a un bien común, a un fin social. Son de distinta índole y distinta conformación, pero en líneas generales, para que entiendan, las sociedades aspiran a un lucro, mientras que las restantes no. Entre los elementos esenciales del contrato, ya dijimos, son las partes, el consentimiento, objeto y causa. Habíamos dicho que es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Esa expresión inequívoca de la voluntad. Un acto, habíamos dicho que era un hecho humano, voluntario, lícito, que está marcado por tres conceptos, que era discernimiento, intención y libertad. El consentimiento es una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. ¿Cuándo es suficiente? Bueno, mejor si es escrito, si es expreso, pero puede ser tácito o implícito. Yo puedo contratar al arquitecto, decirle al arquitecto, quiero que me haga la casa, firmamos un contrato, en el tiempo por esta plata. Ahí los dos firmamos y ese consentimiento es expreso y está escrito. Ahora, vamos a un ejemplo así, también sencillo, burdo para la explicación. Yo puedo poner una mercadería, una botella, con un cartelito con el precio que diga 50 pesos, y la persona toma la botella, deja la plata y se va. Yo no objeto nada, la persona se llevó la botella y se la lleva consigo. Ese acuerdo es un contrato de venta. Y hay consentimiento, pero es tácito. La persona tomó la mercadería y dejó la plata. Y todos dejamos que avanzara en ese sentido. Entonces, eso es una forma suficiente para demostrar la existencia del acuerdo, el consentimiento. El contrato tiene que tener un objeto. Por ejemplo, el contrato de locación de obra es la obra misma, la obra material, o de la dirección técnica, o de lo que resulte ser el contrato. En el caso del ejemplo de recién, el objeto es la venta de la mercadería. Y tiene que ser lícito, posible, determinado o determinable. Lícito y posible, esos términos los van a ver siempre. Porque si algo es lícito, si no es lícito, no puede ser objeto. Y ese contrato no va a carecer de objeto o va a carecer de causa. Porque nada puede estar con el destino de ser algo que no se puede. Y tiene que ser posible, absurdamente
te podría contratar para que me hagas una obra en la luna, para decir una cosa bien exagerada. Pero como el ejemplo de recién, yo no lo puedo contratar a alguien para que me haga una obra en la Plaza Independencia, salvo que sea el Poder Ejecutivo y esté en el marco de una licitación, contrate a la empresa y hagan la obra, como de hecho está ocurriendo ahora. Y determinado o determinable. Tiene que ser determinado. Quiero que me hagan una casa en el terreno que está ubicado en tal calle, en tal loteo. Pero podría contratar al arquitecto para que me haga la casa en el terreno que va a surgir del loteo que se está haciendo ahora. Todavía no existe el lote. Entonces, yo ya sé que hay un objeto que está relativamente determinado. Es decir, es determinable, se entiende. Ahí va a estar el lote, que el lote puede ser que tenga 10 por 30 en un sector, y resulta que cuando termina de hacerse el trazado de las calles y se hace la PH, el lote no tiene 10 por 30, tiene 15 por 30. Y en vez de estar en este segmento de la mayor extensión, está un poquito al costado. Aún así todo, el objeto pasó a ser determinado. Antes era incierto, ahora es cierto. Pero tiene que ser determinable. Si no lo es, deja de ser un objeto y no puede ser un elemento del contrato. Y la causa es lo que le da origen al contrato. Yo quiero mi casa porque me voy a vivir a mi casa. Quiero mi casa para mi vivienda. Al mismo tiempo que el objeto tiene que ser lícito, no puede ser contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público. Yo no puedo pedir que haga una obra para decir, ¿sabes qué? Mira, hagamos una obra donde yo voy a poner acá mi kiosco de venta de droga. Entonces poneme acá la heladera y ponen acá... Ya desde el origen ese contrato no puede funcionar. Es por supuesto un ejemplo absurdo nuevamente, pero quiero decir, tomo esos ejemplos que son exagerados solamente para que entiendan la diferencia entre el objeto y la causa. Y el consentimiento, que lo vemos desde el principio. Decimos que el contrato es el acto jurídico en el que dos o más partes manifiestan consentimiento, que es la voluntad, la expresión de la voluntad inequívoca de las partes. Los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de la oferta, o por una conducta suficiente para demostrarlo. Yo puedo sentarme en la mesa con el arquitecto, escribir el contrato, quiero que me haga mi casa, él acepta en tales términos, por esta plata, en este tiempo, con esta actualización, con estos premios en el caso de que se haga en el tiempo, con estos castigos en el caso de que se demore. O puedo tomar el ejemplo de la botella con el monto de plata escrito en un cartelito, y la persona se lleva la botella y deja la plata, y también se concretó, que es lo que sería la conducta de las partes suficiente para mostrar la existencia del acuerdo. Se llevó la botella, dejó la plata, y eso es el acuerdo. Nadie se puso nervioso porque se llevaron la plata, por la botella, perdón, o porque me dejaran una cantidad de plata que pueda o no condecirse con el número. Ya vimos el objeto, que debe ser lícito, posible y determinado. ¿Y qué son los objetos prohibidos? Los que no pueden ser objeto de los contratos son hechos que son imposibles o prohibidos por las leyes, contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona humana, lesivos para derechos ajenos. Esos últimos dos puntos son incorporaciones nuevas del código actual. La dignidad de la persona humana. El código nuevo está muy atravesado por ciertos principios que están muy vigentes hoy. La persona como consumidor, la dignidad de la persona. Siempre escucharán que los servicios públicos, en general, tratan a la persona, al consumidor, de una forma no muy simpática. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy, muy claro en Tucumán es el tema del agua, la SAT. Un derecho fundamental de la persona es el acceso al agua potable, cloacas. Y verán por las calles que el agua y las cloacas afloran, es una desgracia. Entonces, esa situación afecta a la dignidad de la persona. Y si la SAT cobra los servicios, como que de hecho los cobra y uno los paga, de algún modo hay una afectación a la dignidad de la persona, porque están cobrando por un servicio que es indigno. Pero bueno, también eso es mucha tela para cortar en otro ámbito, pero de vuelta para que entiendan algunos de los ejemplos a los que me refiero. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. El ejemplo tonto que yo les daba recién del kiosco
para vender cosas que no se pueden vender. Es el fin inmediato, es el propósito de la finalidad. Yo quiero mi casa, yo quiero esta edificación para hacer mi casa, o quiero esta edificación para hacer algo que no se puede hacer. Es la diferencia entre la causa y el objeto. Otro elemento de los contratos, que son menos significativos, pero no por eso menos importantes. La forma. Hay contratos que pueden ser informales y contratos que la ley dispone que sí o sí se hacen por una forma determinada. Los que se hacen por una forma determinada, sin ninguna clase de posibilidad distinta, por ejemplo, es la compra-venta de inmuebles, que se hacen por escritura pública ante escribano público. Es una forma que se decía una solemnidad. Eran en una clasificación vieja, en latín, los ad probationem. ¿Por qué? Porque son contratos, ad solemnitatem, que son la solemnidad. Porque es la única forma a través de la cual uno puede comprar, adquirir el dominio, el condominio, uso, usufructo, habitación, prenda, anticresis, que son los derechos reales, que vamos a ver más adelante, y que le expliqué al principio, de derechos reales por oposición a los derechos personales, que es lo que emerge de un contrato. Y después están los contratos que son informales. Un contrato de locación de obra o de servicio o de compra-venta puede ser informal. Yo contrato al arquitecto para que me haga la casa y le digo que le voy a pagar 100.000 pesos en 10 cuotas. Ahora pasan 5 meses y yo me olvidé que eran 100.000 pesos o que eran 10 cuotas o que la casa era de 100 metros cuadrados o que la casa se iba a hacer en X tiempo. Entonces, esa dificultad o esa falta de memoria, para decirlo de algún modo, se soluciona o se resuelve o se encamina mejor cuando uno le da forma expresa. Siempre es mejor, lo dije al principio, que cuanto más contenido y más expreso sea el contrato, menores problemas van a tener, porque le va a dar seguridad jurídica, le va a dar la posibilidad de resolver conflictos, o mejor aún, de evitar los conflictos. Reitero una frase que dije al principio: cuentas claras mantienen la amistad, mantienen el orden, mantienen el vínculo. Entonces, si bien hay libertad de formas, y yo al contrato con el arquitecto lo puedo hacer en una servilleta, o en un contrato, o en forma verbal, o por un audio WhatsApp, lo mejor es que las cosas de algún modo queden registradas. Yo puedo estar un poco más acostumbrado a hacerlo por escrito, pero uno también podría hacerlo por un audio y dejar ese audio y decir: mira, arquitecto, yo quiero esto, el arquitecto me conteste: perfecto, vamos a hacer así, 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 y una vez empezada la obra, eso puede conformar los extremos del contrato, sin ninguna duda. Es un principio de prueba. Después se podrá discutir si ese audio es real o no, si ese mecanismo ha sido útil o no, si la justicia lo admite o no, pero en principio va a servir como un indicio y un elemento de prueba. Siempre, insisto, los medios tradicionales hoy por hoy todavía siguen siendo los más eficaces para la prueba. Los correos electrónicos sirven, pero la ley indica que para que el correo electrónico tenga una fuerza probatoria como la tiene un documento escrito, tienen que estar sujetos a determinadas cuestiones de ley que hacen a la firma electrónica, al documento electrónico y varias cosas más que, si no están, pueden ser objetables como un documento que ha sido alterado, y en la informática es por ahí muy sencillo hacerlo. Para ser muy, muy rudimentario con el ejemplo, un Photoshop. Puedo eliminar frases, puedo decir que la persona me ha ofrecido tal y cual producto y yo he retocado la foto y es distinto. Hay un montón de cosas por detrás que se podrán acreditar también, pero insisto, hay cosas que todavía, sobre todo en Argentina y en Tucumán, en la idiosincrasia nuestra, es mucho más sencillo llevar adelante y acreditar con medios tradicionales todavía que con los medios más actuales. No por eso, perdón que aumente un poquito esta parte, pero es importante el tema de la forma y el tema de las pruebas. Las fotografías siguen siendo importantes, las fotografías digitales también, se las pueden certificar por escribano. Los documentos escritos en papel y firmados y pasados por escribano son muy útiles, por supuesto son de la utilidad más tradicional que existe, pero también lo van a hacer los correos electrónicos, lo van a hacer los mensajes de WhatsApp, van a hacer los audios, muchísimas cosas. Y en la medida que tengan muchas cosas en esa bolsa, serán indicios de uno, más significativo el otro, y complementarán sus elementos de prueba.
Como conclusión para este punto, insisto, lo mejor es que sean lo más exhaustivos y completos a la hora de redactar un contrato para evitar tener problemas. La escritura pública, como decía, deben ser otorgados por escritura pública los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. Como decía, el dominio, condominio, usufructo, uso, habitación, propiedad horizontal, prenda, anticresis, derecho de superficie, todos los derechos reales que ya veremos más adelante. Todo lo que sean accesorios a esos derechos reales. Si yo tengo un terreno al que le voy a permitir a una persona que acceda a su terreno a través del mío, que se llama la servidumbre de paso, esa servidumbre también corresponde a ser hecha por escritura pública. Porque el derecho principal está constituido con la escritura pública. Efecto de los contratos. Perdón, nuevamente siento un vacío. ¿Sigue vigente la conexión? Sí, sí, perfecto. sí. Los efectos de los contratos. La regla general es que el contrato solo tiene efecto entre las partes, no se extienden a terceros, salvo los casos previstos por la ley. Es decir, el contrato va a ser entre yo y el arquitecto. No va a haber otra persona vinculada que pueda involucrarse en el contrato. Pero después van a ver que eso sí puede pasar, y mucho en realidad. Yo le puedo exigir al arquitecto que haga la obra y el arquitecto me puede exigir a mí que yo le pague. Ahora, yo puedo decir, arquitecto, yo quiero que usted me haga la casa para mi vecino. ¿Por qué? Porque se me dio la gana de darle a mi vecino la casa. A mi hijo, seamos un poco más realistas con el ejemplo. A mi hijo. Entonces, el contrato es entre yo y el arquitecto, pero mi hijo tiene el derecho a la casa. Y él podrá también, eventualmente, ir a exigirle al arquitecto el cumplimiento o exigirle al arquitecto responda por los vicios que tiene esa construcción. Porque el destinatario de ese derecho, que ha nacido del contrato de las partes, es un tercero. Lo vamos a ver mucho más eso más adelante en los contratos de fideicomiso. Normalmente los fideicomisos están previstos para el beneficiario, es distinto del fiduciante muchas veces. Tiene un efecto vinculante, todo contrato válidamente celebrado es obligatorio. Es lo que yo decía, el viejo código decía que el contrato es una ley a la que las partes, es un documento a la que las partes deben someterse como a la ley misma. Es ley para las partes. Y solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o por supuestos previstos por la ley. Tomo esta parte, la primera parte del artículo y diseño de vuelta. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio. Es decir, es ley para las partes. Pero para que sea ley para las partes tiene que ser válidamente celebrado. Ya hemos visto el objeto, la causa. Si no son lícitos o no son concordantes con la moral, buenas costumbres y demás, no va a ser válido. Yo no puedo contratar al arquitecto para que me haga una edificación en la Plaza Independencia, y si no la hace, yo no puedo exigirle que lo cumpla o llevarlo a la justicia por incumplimiento, porque el contrato no es válido. Verán, por ejemplo, también un ejemplo en los edificios. Los edificios tienen que tener en el fondo, los edificios tienen que dejar un fondo de parcela de la línea de edificación hacia la medianera de 6 metros. Ese fondo de parcela no se puede construir. O sea, si alguien me contrata a mí para que yo le haga una extensión de su departamento para ocupar lo que sería esa parte del terreno absorbente, yo no puedo hacer eso. Yo como arquitecto tengo que saber que eso no es correcto y no puedo hacerlo. Y si después pretende ejecutarme, yo podré valer decir, mira, esto que me estás pidiendo no se puede. Por supuesto, idealmente lo que uno tiene que hacer es no firmar, porque uno tiene que saber que eso no se puede. No se puede ir a talar el cedro, los árboles que están pertenecen a la universidad y hacer una obra, a pesar de que habrán visto en los diarios que pasan cosas, pero no se puede, son terrenos de la universidad, que hay que preservarlos. Entonces, no me podrían contratar a mí válidamente para construir una casa ahí adentro, porque así como el comitente puede ser objeto de acciones penales, también puede ser el profesional, porque está haciendo algo que no puede negar que lo sabía. Eso quiero aclararle, como efecto de la ley. La ley se presume conocida por todos. Eso es algo que puede ser que lo hayan escuchado y lo van a escuchar siempre. Es una ficción donde se supone que las leyes, hay miles de leyes, es imposible conocerlas a todas, pero se supone que uno las conoce. Yo
honestamente, si alguien me pregunta algo sobre la jurisdicción o no sé, en la banda en que yo salí, muy probablemente no la conozca. Pero si me van a contratar para hacer algo en la banda, me voy a ir a leer los códigos o las ordenanzas que tenga el municipio, porque la primera medida es ser uno diligente y si va a entrar a un lugar en el que no sabe algo, es primero conocer la información y no hacer macanas. El contrato celebrado entre las partes, además de poder tener efectos de terceros, tiene que ser respetado por terceros. No se pueden meter en el medio de los terceros. Después veremos que también sí pueden, siempre una excepción a la regla. Pero en principio, yo contrato al arquitecto para que el arquitecto haga mi casa en el terreno tal. Ahora, en mi terreno yo puedo hacer lo que a mí me plazca porque es mi terreno, siempre con las limitaciones del Código Civil y del Código de Planeamiento. Ahora, yo puedo tener un vecino que no esté contento con mi obra y trata de interferirlo. Ese vecino, en principio, no puede interferir, porque yo estoy en mi terreno haciendo las cosas correctamente y conforme me lo permite la ley. Ahora, si el vecino advierte que mi obra le puede generar un perjuicio válidamente reclamable a él, sí puede intervenir. O si está viendo que no estoy cumpliendo con las leyes, independientemente de que el perjuicio no sea directo con él, pero es un perjuicio para el contexto, también. Hoy hay una movida hace ya tiempo muy grande con la preservación de la naturaleza. Y por ahí he visto juicios, son más en Buenos Aires que en el interior, de la preservación de un árbol, que lo quieren voltear para hacer la tapia, para pasar la calle, para ponerme el cableado, o sencillamente porque el árbol tira hojas a la pileta del vecino. Pero el árbol es un árbol que tiene 100 años, que son esos árboles que tardan muchísimo tiempo en crecer. La discusión es qué hacer y cómo preservar el medio ambiente y que la parte se vea lo menos afectada posible. Hay soluciones, pueden ser más caras, más feas, de preservar el árbol, poner una red que cuando caigan las hojas no caigan directamente al jardín, montones de cosas. Hay jurisprudencia sobre eso, y bueno, para que tengan presente que el tercero sí puede intervenir en el contrato entre las partes en la medida de que tenga un derecho legítimamente reclamable. ¿Cuáles son los límites de los contratos? Como lo venimos diciendo al principio, la ley, el orden público, las buenas costumbres, la moral. La moral y las buenas costumbres son cuestiones muy particulares que dependen, si uno quiere, de la idiosincrasia y la jurisdicción de cada lugar. Muy difícilmente uno haga algo en su propio ámbito que no se condiga con lo que ya conoce, pero sí pasa muchas veces que vienen de afuera y hacen cosas que a la gente no le gusta. Siempre hay una rivalidad cuando viene la gente de Buenos Aires al interior a hacer cosas y lo hacen con una visión capitalina distinta de la provinciana y tiene esas dificultades que tienen que ver, de vuelta, las buenas costumbres, la moral, que tiene que ver, reitero, con cuestiones muy intrínsecas, muy propias de la localidad. Es importante también, si les toca trabajar en otro ámbito, estar en contacto con profesionales de ese otro ámbito, porque a veces, solamente que sea con escuchar algo, se van a dar cuenta de si a donde están apuntando puede ser una buena cosa o tener un mal resultado, porque a veces uno viene con un proyecto muy bueno, buenísimo, y en la comunidad en la que se plantea no tiene esa vinculación, esa relación con las personas, porque no genera empatía, porque es una obra tal vez que no se condice con el contexto. Por ejemplo, hacer una obra en Salta es muy complejo en el centro de Salta. Requiere muchas autorizaciones, vistos buenos de distintas reparticiones, de preservación de la estructura vigente colonial. Hay muchas cosas que uno tiene que tener mucho cuidado. Acá Tucumán ha sido un poco bastante menos cuidadoso con las cosas, y van a ver que hay un cambalache en la ciudad de edificaciones distintas, no han sabido preservar ese patrimonio. Lo van a ver en algunos lugares de Jujuy, por ejemplo, que han sabido preservar muy bien las cosas y en otros no tanto. Bueno, tiene que ver un poco con eso, lo que va más allá de la ley, sino con cuestiones que tienen intrínsecas del lugar o de la comunidad. Y el principio de buena fe. El principio de buena fe es un principio que en rigor rige para todo. Uno puede tener un contrato
fantástico, súper escrito, con todas las cláusulas, con todo lo que yo le digo que tiene que ser muy completo para mantener la seguridad jurídica, evitar conflictos y todo, pero por detrás y por debajo de ese contrato están las personas, y las personas tienen que llevar adelante el contrato de buena fe. Yo puedo tener un contrato, como digo, buenísimo, tomar la plata, tomar el contrato y me disparo y desaparezco. Es importante ser consecuente con uno mismo y consecuente con las cosas. Está bueno hacer buena arquitectura, buenas obras, que sean buenas para el cliente, buenas para el entorno, para el municipio, para la ciudad, que sean cosas lindas, grandes, ganen plata. Está todo bueno, pero está bueno siempre cumplir con las cosas y hacerse cargo de las cosas. La buena fe tiene que ver con eso. Reitero, uno el contrato lo arma básicamente para saber qué es lo que tiene que hacer y que en caso de que no se haga, cuáles van a ser las consecuencias o cómo se va a actuar en consecuencia. Pero antes de eso está la confianza en la persona. Yo llego al arquitecto porque ese arquitecto sé que hace cosas buenas, porque sé que es una buena persona, porque sé que es responsable, porque sé que está bien considerado por sus pares, por sus otros clientes. O sea, la buena fe es un principio jurídico, es en rigor un principio personal, moral, ético, como lo quieran describir. Es sumamente importante asumir la responsabilidad y eventualmente las consecuencias de no haber podido cumplir con la responsabilidad de uno. Hay una clasificación de contratos que después las pueden ver ustedes, no es compleja, casi se explican por sí mismos, pero si son unilaterales o bilaterales, onerosos o gratuitos. Un contrato oneroso es el contrato de locación de obra, pero también puede ser gratuito, es un regalo, una donación. Conmutativos o aleatorios, es decir, cuando se conoce de antemano todo o no aleatorio, el término aleatorio es cuando puede variar. Formal o no formal, expliqué mucho el tema de la informalidad. Los contratos pueden ser informales, mejor que no lo sean, pero pueden serlo, y los formales como la escritura pública. Nominados o innominados, porque todavía no se los conoce con un nombre, pero uno arma un contrato especial para esa situación, que es un contrato ad hoc. Paritarios o adhesión. Esta clasificación es buena. El contrato entre el comitente y su cliente va a ser un contrato paritario, porque es un acuerdo de partes, yo y el arquitecto. El de adhesión, por el contrario, es un contrato, el más ejemplificativo es cuando uno compra la línea de teléfono. Uno firma un contrato que ya viene predeterminado y firma. Y se adhiere ese contrato de telecom. Eso va a abrir las posibilidades que uno reclame después en base a la ley del consumidor. Pero si ustedes se dedican a la comercialización de inmuebles, de vivienda, construyen edificios, venden departamentos, hacen loteos, o ni siquiera los construyen, pero los venden, están al frente de la inmobiliaria o al frente de la comercializadora de un emprendimiento, también van a estar seguramente dentro de un contrato de adhesión que tiene determinadas condiciones y que por tal motivo van a estar mucho más expuestos a responsabilidades que ya no vienen solamente del Código Civil o del propio contrato, sino de la Ley de Defensa del Consumidor. Está muy vigente ahora, les explicaba recién que el Código Civil está atravesando por algunos principios básicos. Hoy la persona en su dignidad, la persona como consumidor y la persona en cuanto a su libertad de su proyecto de vida, son principios que hoy el Código Civil ya lo venía planteando la jurisprudencia desde hace mucho, bueno, están muy marcados dentro del Código de las leyes. Y los contratos. Yo les he dicho en el momento que los contratos, como todas las cosas en la vida, tienen su origen, su desarrollo y su fin. Entonces hemos hablado de cómo se forman los contratos, las partes, el consentimiento, quiénes son las partes, cómo son las partes, si son personas jurídicas, físicas, cómo se desarrollan, y ahora llegamos al término del contrato. El contrato, por excelencia, se termina por su cumplimiento. Uno hace un contrato para cumplirlo, es lo esencial, lo básico, es lo que uno hace en miras de, es cumplir. Ahora, ¿se pueden terminar los contratos por cosas distintas del cumplimiento? Sí. ¿Se los pueden rescindir? Ambas partes dicen, ¿sabes qué? Esto no va más, no lo podemos hacer. O una de las partes puede decir al otro porque el otro no cumple. Como vos no me estás cumpliendo a mí, yo no cumplo con vos. Es una rescisión unilateral. Porque yo veo que no me estás pagando y como no estás pagando, dejo de hacer lo mío.
La bilateral es, ¿sabes qué? No tengo plata, está bien, nos ponemos de acuerdo y paramos aquí y se corta el contrato. Pero las dos formas de terminación para mí más significativas, que es la que le permite la ley y es la que me interesa, sobre todo dado la realidad nuestra de Argentina. Argentina tiene una situación muy volátil, la economía, las instituciones, todo cambia cada 5 minutos, cambia el gobierno, cambia las formas de trabajar. Cuando hablamos de la teoría de la imprevisión y de la frustración del fin. La teoría de la imprevisión, perdón, estoy moviendo la pantalla, la teoría de la imprevisión es cuando el contrato, por circunstancias extraordinarias, ajenas a las partes, que han cambiado y son distintas de las que del momento se llevó adelante el contrato, hacen para una de las partes que se vuelva muy caro, muy oneroso cumplir. Un ejemplo que yo pongo ahí es el contrato en dólares. Yo te voy a pagar este contrato $100 por mes. Y resulta que de fin de año ahora el dólar se ha duplicado y encima es casi inaccesible. Entonces, esa situación imprevista, por eso es la teoría de la imprevisión, porque es imprevisto. Esa imprevisión, que yo no me imaginaba que de diciembre a la fecha esto cambiara tan radicalmente, me permite, ya sea resolverlo, es decir, terminarlo el contrato, o adecuarlo, es decirle, de común acuerdo o por la justicia. Ya hay en la actualidad de vuelta la jurisprudencia de los contratos en dólares, que como no se puede acceder al mercado en dólares, hay que especificarlos. Y la discusión de la especificación. ¿Qué dólar? Dólar paralelo, dólar oficial más impuesto país, dólar oficial más impuesto país, más impuesto anticipo de ganancias, y los inventos que tenemos habitualmente. Entonces, esa situación que es tan imprevista, que estaba absolutamente inesperada, me permite o resolverlo o adecuarlo, ya sea por acuerdo de partes o acudiendo a la justicia para que el juez dictamine. Y la frustración del fin, muy parecido, pero ya no es porque se vuelva excesivamente caro o oneroso, sino porque el fin se perdió. Así como hablábamos del objeto y la causa, hay una finalidad. Yo quiero esta obra para celebrar el Día del Estudiante. Y resulta que estamos en cuarentena y no hay ningún Día del Estudiante y se terminó. Entonces, o quiero esta obra, o contrato este salón de fiesta para esta fiesta, y no es posible hacer la fiesta. Entonces, todo lo que uno ha proyectado y todo lo que uno iba a pagar o pagó o dejó de pagar, en fin, se vuelve inútil, ocioso, porque el fin ya no existe más. Por lo menos este 2020 no sirve. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Resolverlo el contrato, o a lo mejor adecuarlo, decirse que, bueno, no será para el 2020, será para el 2021, sigamos adelante. Eso le permite, dentro del marco de la autonomía, de la voluntad de las partes, ver qué hacer con ese contrato. Entonces, para hacer un breve resumen de la extinción, la forma básica, elemental y fundamental en que el contrato se extingue es por su cumplimiento. No se cumple, entonces puede ser por rescisión, por resolución, porque se revoca el contrato, me olvidé, se me pasó de largo la revocación. Pero fundamentalmente, y como cuestión más importante, que lo vivimos hoy, es la teoría de la imprevisión y la teoría de la frustración del fin. El fin se frustró porque lo que estaba en miras de esto me cambió. Y por una cuestión absolutamente externa y ajena, imprevista, imposible de considerar, como fue la cuarentena. O por la imprevisión. Fernando. Sí, perdón, me escucho. Sí. Ahí ¿Sí? justo me gustaría poner el ejemplo con esto que estás hablando. Por ejemplo, mi hijo que está por egresar del secundario, Sí. tenía el tema del viaje a Bariloche. Y Sí. justamente todo esto que estás planteando, se está planteando en las reuniones, porque tenemos el viaje pagado y el viaje por causas ajenas no se puede hacer. Entonces, es un ejemplo clarísimo de lo que estás tratando, de lo que estás hablando. Entre esas y muchísimas cosas, como yo dije, muchísimas fiesta, otras, así es. porque lo vi, así es. Bueno, hoy los salones, no solamente para el fin de la fiesta que uno pudiese haber contratado, el salón mismo tiene ya también sus complicaciones. A ver, esto es un conflicto que está con millones de aristas, porque esa empresa también, que se frustró el fin del viaje, esa empresa por su parte tiene sus empleados, esos empleados tenían también sus compromisos, es una cosa encadenada que si uno empieza a hilar no termina más.
Pero es un ejemplo muy claro el tema de que el fin para el cual estaba previsto no se puede cumplir. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Resolverlo, dejarlo para el que viene, devolver la plata. Encima, en una economía como la nuestra, devolver la plata, conviene, no conviene. En fin, hay tantas cosas. Además, ni siquiera sabe uno si esa empresa, con lo que está pasando, realmente va a existir el año que viene. No te quiero asustar, pero lo que te quiero decir es que es tanta la incertidumbre de tantas cosas que tomar una decisión es muy complejo. Bueno, creo que aquí hemos llegado, bueno, este es el contrato, la imprevisión, lo que acabo de hablar, y los contratos más usuales. ¿Cuáles son los más usuales? Lo que vamos a ver, por lo menos en esta materia, el contrato de obra material e intelectual. El contrato de obra material es cuando hablamos de algo tangible, la obra, el ladrillo puesto. El intelectual puede ser la dirección técnica, porque no hay algo que uno quiere decir, lo tenga en la mano como a la obra, el ladrillo en la mano. Es la pericia del arquitecto que va a llevar adelante una muy buena obra, y yo conozco este arquitecto porque es muy bueno y yo lo percibo mejor que el otro. Un contrato de servicio, la diferencia entre unos contratos de obra y de servicio tiene que ver con el resultado. El contrato de obra busca un resultado eficaz, determinado, como la obra misma. El servicio no. El servicio, uno pone toda la diligencia para ese resultado, pero puede ocurrir o no. Servicio básico de obra, por ejemplo, limpieza. Pero para que me entiendan la diferencia entre un servicio y un contrato de obra, la medicina suele ser de servicio. El de obra, construir una obra, uno llega y está la obra. La medicina, el médico, va a atender al paciente para hacer lo mejor posible, curarlo, dejarlo bien, pero puede ser que no ocurra. Por supuesto, uno puede tener un médico un cirujano, pero puede tener un cirujano plástico, donde el resultado sí es importante y pasa a ser un contrato de obra, porque ya no es que debe dejar lo más bonito posible. No, yo quiero quedar bien porque yo voy a hacer una cirugía plástica. No vengo por otro motivo. Por supuesto, hablamos de la cirugía estética. Se habla de una cirugía, no estoy yendo por las ramas, pero habla de una cirugía porque tiene un accidente y uno trata de mejorarlo a la situación lo mejor posible. Bueno, volvemos al servicio. Pero es para que me entiendan gráficamente la diferencia entre un contrato de obra y de servicio. Y dentro de obra, el material, el intelectual. Y el contrato de trabajo es la relación de dependencia. Es cuando uno es empleado de alguien. En el caso de la obra va a ser el albañil dependiente del contratista o dependiente de la empresa. Entonces vamos a tener un contrato de obra material, que es la construcción de la edificación, el intelectual, que puede ser la dirección técnica, el de servicio, que puede ser la limpieza de obra, que puede ser otra empresa distinta que se la contrate, el de trabajo, que va a ser el dependiente, el obrero que depende del contratista o la empresa. Y todas estas personas, a su vez, pueden también ser autónomos o dependientes según cómo estén dispuestas las relaciones entre uno y otro, que también lo veremos más adelante con un gráfico muy semejante a este. Ahí ya vamos a ver las vinculaciones con mayor detalle. Lo vamos a ver más adelante. Van a ver el comitente y el contratista, cómo se vinculan, el comitente con el arquitecto y el contratista con el representante técnico. Y del contratista, que está a la izquierda abajo, van a ver que están los empleados, los subcontratistas, empleados y subcontratistas, y dentro de todo eso se van a enmarcar los distintos contratos de locación de servicio, locación de obra, de relación de trabajo, en fin. Para que tengan un último elemento para analizar, es el artículo 2251, que yo lo he marcado con colores porque junta la definición del contrato de obra y de servicios en el mismo artículo. En negrito y subrayado, el de obra, más clarito, el de servicios. Es de obra, cuando el contratista se obliga a favor de la otra, llamada comitente, a hacer una obra material o intelectual. Es de servicio cuando la persona, sea el prestador de servicios, se obliga a prestar un servicio. En ambos casos es mediante una retribución. Y es de forma independiente. Bueno, eso es todo. Yo vuelvo a la pantalla ahora, a ver que se vea a mí. Cierro acá, vuelvo. A ver si me ve. Ahí estoy. Uy, ya estoy despeinado todo, hasta me hace calor. ¿Alguna duda, chicos? ¿Preguntas? Veo que hay preguntas acá. No sé.
Sí. Sí, ese de la curatela. Fernando, ahí los chicos Curatela. preguntan si sos, no, sí, también preguntan si sos soy arquitecto abogado. o abogado. Eso está bueno. Soy abogado, sí, soy abogado, por supuesto, mi familia son todos arquitectos, trabajo con mi familia, la arquitectura y el derecho a la construcción me resulta, digamos, de algún modo inexorable. Así que estoy muy vinculado al ámbito de la construcción, a pesar de que también estoy muy vinculado por mi profesión como abogado a muchas otras cosas, derecho comercial, derecho civil, le conté en el medio que estoy vinculado con instituciones de chicos discapacitados, por eso conozco, me metí un poquito en el tema de la capacidad y de las sentencias, pero sí, abogado y trabajo con las empresas constructoras y con la Cámara de la Construcción de Obra Privada, de la que también soy abogado, asesor, en fin. Entonces, como digo, el ámbito de la construcción en muchos aspectos me resulta ya natural porque me he criado en un ambiente donde son todos constructores, desde mi abuelo, mi papá, mi mamá, mis hermanos, así que de todas formas les cuento, y esto les cuento porque, bueno, ustedes ya recién son alumnos del quinto año, pero mi viejo supo ser profesor de esta cátedra de legal, así que evidentemente por más que sea abogado, tan lejos no habré caído del árbol porque, mi viejo era arquitecto y estaba en la cátedra que ahora está Adriana, Malena, Roberto, y demás. Bueno, ¿hay Yo alguna tengo pregunta? Sí. una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre resolución y revocación? Mira, es una distinción muy jurídica. Resolver, cuando uno resuelve, a ver, hablando en la calle, cuando uno resuelve algo es como que le encontró la solución a algo, pero resolver en el ámbito del derecho es yo me junto con vos. De vuelta. Uno resuelve el contrato y lo terminó. Revocarlo es cuando yo lo vuelvo para atrás y la revocación puede ser mía y no en conjunto. Yo vuelvo para atrás, resolverlo, terminarlo. En el derecho, cuando uno está ¿cómo te puedo explicar? Por un ejemplo simple, ¿no? En este momento, perdón, no me sale. Pero cuando yo estoy en tribunales y el juez dicta una resolución que no se condice con lo que corresponde, yo planteo que se revoque y el juez dice, uy, me equivoqué, vuelvo para atrás. Y digo esto en realidad. Ahora, la resolución es cuando hemos caminado un par de pasos y hasta acá llegamos y lo resolvemos. Y se terminó. Y lo resolvemos porque no hay continuidad. La revocación es volver para atrás y la revocación es volver para atrás y la resolución es hasta ahí llego. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Bueno, gracias también. Fer, sí. A ver, yo le voy a poner un ejemplo de lo que es también revocar. Sí. Por ejemplo, hace poquito en la municipalidad ya se había otorgado un final de una obra. La obra estaba terminada y después de un año y medio, por una denuncia, claro, por una denuncia vemos que la obra no estuvo terminada, o sea, estaban trabajando. Entonces se pidió la revocación de ese final, o sea, la municipalidad, el final que se le ha otorgado, se lo quitaron, ¿sí? Y tienen que presentar documentación nueva, pagar una serie de multas, bueno. Entonces ahí se revocó algo que ya se había decidido. Es un buen ejemplo porque esa empresa tenía algo y ya no lo tiene. Esa empresa, esa obra, tenía algo y ya no tiene. Mientras que la resolución, como digo, no es vuelta atrás, sino un corte. ¿Alguna otra pregunta? Algo que se me ha escrito y se me cerró recién la pantalla y si había alguna pregunta las perdí. Tengo una consulta con el tema del artículo 1017, el tema de la pública.
¿Es lo mismo escritura pública, instrumento público, eso lo maneja el escribano? ¿Cómo? Eso lo maneja el escribano. El instrumento público es más amplio. La escritura es la escritura. El instrumento público puede ser todo lo que devenga de la administración pública es un instrumento público. El acta del inspector es un instrumento y es público y goza de un principio de legitimidad porque viene de un funcionario. Pero la escritura pública sería, digamos, en esa pequeña distinción, es lo que hace el escribano. El escribano da fe a través de este documento que se inscribe y que es, tu pregunta, la escritura. Por oposición, en este caso, la escritura al boleto. El boleto de compra-venta no equivale a transmisión de dominio, equivale a la transmisión de la posesión, eventualmente, o a la obligación que la parte asume respecto de la otra, y entre esas obligaciones a la de otorgar escritura. Pero todavía dominialmente le pertenece al anterior. El boleto se llama boleto porque es un papel, es una boleta. Entonces, esa boleta es un papel escrito a mano, a máquina, por computadora. Es sencillo, lo hago en la casa. A diferencia de la escritura, que tiene un documento con otras formalidades y otras solemnidades, como dije en el momento, que en principio la hacen inalterable, está documentado, vos tenés un cartón, la escribana tiene el otro, está en un libro que pasa al registro, que se inscribe en el registro. Entonces hay un circuito grande de cosas que le dan a ese instrumento mayores seguridades que una boleta o un boleto, como digo. Hoy, de todas formas, con el avance de la tecnología y lo que ya habrán escuchado, el blockchain, que viene a cepillarnos a varios de los profesionales en muchos aspectos, debería implicar un cambio en lo que tiene que ver con las escrituras, por ejemplo. Porque el blockchain, como ustedes han visto el Bitcoin, son códigos inalterables que determinan algo que para seguir, en principio, inalterables, porque desconozco la tecnología de fondo, pero están encriptados de tal modo que son inalterables. Ahora, uno perfectamente podría pensar que en el futuro no muy lejano, muchas de esas cosas ya se hagan así. De hecho, Buenos Aires, capital federal, intentó, con el gobierno de Macri, intentó, para facilitar el otorgamiento de escrituras, de hipotecas, el otorgamiento de hipotecas a través de la inscripción de los boletos en el registro y firma electrónica, para darle una cierta seguridad, pero no ha prosperado porque de todas formas no cumplía muchas de las exigencias que tienen que ver con la seguridad en los documentos electrónicos y de firma electrónica, así que ahí quedó. Y bueno, después cambió el gobierno, así que tampoco tuvo mayor camino eso. Ahora, otra consulta. Sí. Un ejemplo práctico. Por ejemplo, viene un cliente que me dice de que quiere construir algo en un terreno que es de su legítima, que es de él. Sí. Presenta a mí una escritura, por medio de escribano público, obviamente, sí. No una escritura, sino una cesión, digamos, de inmueble en vida de la madre. Sí. Eso, y ahí cómo operaría yo como arquitecto. Mira, él te ha hecho una cesión de derechos. Entiendo yo. Si es una cesión, quiere decir que probablemente ha sido la escritura que era de la madre y el padre, alguno ha fallecido, hay que abrir la sucesión, entonces como que habría que abrir la sucesión, antes de morir la madre, yo te cedo mis derechos sucesorios de la parte ganancial del papá, y acá están los míos que te los cedo 100%, y bueno, vos tenés que abrir la sucesión y consolidar ese derecho en tu persona. Él viene con eso y es un documento imperfecto. No siempre son aceptados esos documentos por los catastros. A veces sí, a veces no. Como tu ejemplo es digamos, muy grande la arista que tiene, no te puedo decir si se ha aceptado o no, pero yo te puedo decir que hay gente que construye con documentos de transmisión de la posesión. La posesión es un derecho importante, porque la posesión, la posesión supone propiedad, no es determinante, pero la supone. Una persona que alquila no es poseedor, está alquilando, pero reconoce la posesión en otro.
Ahora, yo me siento en un terreno y empiezo el cosa, digo, este terreno es mío, yo soy el poseedor, no tengo el título, pero yo soy poseedor. Tengo hasta en algún punto más derecho que un inquilino, porque soy el poseedor, hasta que venga alguien y diga, pará, esto es mío, yo acá tengo la escritura, yo pago los impuestos, yo me encargo de hacer un montón de cosas y empieza la pelea. Habrán visto que, por ejemplo, yo dije en el momento en la clase, hay un tipo construyendo en el cerro arriba en San Javier, en alguna parte de las tierras de la universidad, diciendo que en realidad esos terrenos por transmisión de posesión de un abuelo donde él está haciendo casas, de todo. No sé, está paralizado ahora, fue una cosa insólita. Yo he visto la posibilidad de construir con declaratoria de herederos. O sea, no está inscrito nada el terreno, pero con la sola declaratoria, que es una cosa corta en tribunales, donde si tu cliente tiene esa posesión por esa cesión que se transmitió a la madre, en tribunales con un trámite corto, le acredita el derecho de que él va a ser el futuro titular dominial, registral de ese inmueble, tomando una de las cuestiones que podría ser. No sé si hablamos del mismo caso, pero es lo que se me ocurre decirte frente a tu pregunta. Bien, y el tema de la, no sé si esto se verá más adelante. ¿El tema de qué? No sé si se verá más adelante el tema de la posesión por usucapión. Sí, la vamos a ver, es un tema sumamente jurídico, pero se va a ver. La usucapión es, en principio, vos te vas a hacer del terreno por la ocupación del mismo en el transcurso del tiempo. Normalmente la usucapión tiene que transcurrir más de 20 años. No tenés título, pero has estado viviendo en un lugar o has estado ocupando el lugar haciendo las veces de dueño. Entre las cosas más significativas para que uno pueda decir que lo ha hecho haciendo las veces de dueño es haber pagado los impuestos regularmente durante toda la época en la que he estado ahí. No vale venir y decir, yo vengo y pago 20 años para todos los impuestos y entonces yo hago valer mi derecho. Uno tiene que estar ahí, no sé, lo ha acercado, ha hecho actos posesorios, lo ha acercado al inmueble, ha construido una casilla, ha puesto un corral, ha puesto su casa, ha hecho una pileta, ha hecho el quincho, ha pagado los impuestos, los vecinos lo conocen, no sé, voy pasando de menor a mayor. Eso pasa mucho en forma correcta y pasa mucho en la picardía. Así que tenés ojo con esas cosas. Si vos sos el futuro arquitecto para ser contratado para algo, hay que tener ojo porque también como tal podés llegar a verte involucrado en algo complicado. Y si sos una persona que está pensando en comprar algo de eso, con mayor razón tenés que ver las cosas con mayor detalle y estudio y tranquilidad para no meterte en alguna cosa complicada. Vale decir entonces que si nos vienen a contratar para hacer cualquier tipo de obra, nos tenemos que garantizar que tengan obra declaratoria de heredero o la escritura, digamos, del... Yo te diría que tenés que... Entre esas cosas sí, pero sobre todo que no vayas a verte involucrado en algo que sea complicado. Porque pone que digas, no, yo tengo la posesión, venía a construirme mi casa en el Cerro San Javier. Y vos sabés que no se puede ahí, porque no se puede. Entonces, ahora, venía a construir este campo, y yo no sé si el campo es de alguien o no, pero yo sí sé que el Cerro San Javier, o sí sé que la Plaza Independencia, como ejemplo, no podés. O sí sé que el fondo de parcela, no podés. Y por ahí si una vuelta chiquita y no la ve nadie, y qué sé yo, no sé, uno habla de la plata, y te podés pensar tantas cosas, pero técnicamente no deberías, porque te podés encontrar con problemas. Y después vas a encontrar problemas porque te vas a encontrar con gente que has traído, plata que no vas a cobrar, materiales que habrás puesto. Uno capaz que hace mucho trabajo, hace todo el proyecto, se mete y se traba y te quedas paralizado con algo ahí que puede ser conflictivo. Entonces, es hacer un estudio, no te voy a decir que sea blanco o negro, pero que sea lo suficientemente meticuloso con las cosas para que el resultado sea bueno, para que a lo que esto apunte sea justamente a la conclusión del contrato y no a la resolución. Bien, y con una última pregunta, con el tema de la incapacidad de las personas de las que estaba hablando, sí. Sería, por ejemplo, lo que se dice lo que normalmente se conocía, no sé cómo será actualmente, el tema de la curatela que se hace sobre una persona. Así es la curatela. La tutela y la curatela son figuras distintas.
Ahora, pero semejante en su finalidad. La diferencia es que antes una persona no podía hacer nada y tenía su curador y el curador hacía todo por él, y ahora el curador o tutor tiene las facultades que solamente la sentencia le permite. Entonces, si esta persona, digamos que esta persona tiene un terreno y entiende lo que es el terreno y quiere construir, pero no puede, qué sé yo, no sé, en este momento no se me ocurre darte ejemplos, pero necesita la asistencia de alguien, esa persona lo va a asistir y en forma conjunta para que el acto sea bien hecho, se perfeccione, tiene que estar acompañado de su tutor o curador. En el registro de las personas, no de los inmuebles, de las personas, debería estar inscrito si esa persona tiene tutor o curador, el registro civil. Pero si vos estás con alguien que sabes que tiene esa situación, ante la duda, podés ir a pedir un informe, cómo es la situación de la persona y va a salir. Si tiene tutor, curador, cuáles son las capacidades residuales, en fin, todo lo que surja de esa sentencia o dictamen. Eso se pide en el registro civil. Si vos tenés dudas, lo podés ir a consultar. Perfecto. Si no, la persona te tiene que acercar todo. De vuelta, hablamos de un principio que dije en el momento, que es el principio de la buena fe. Me imagino que Fernando, Sí. la duda de él es porque si es que a él le van a hacer una encomienda, él tiene que tener claro con quién va a contratar. Correcto. Entonces tendrá que verificar si es la persona que tiene esa discapacidad, si puede hacerlo o lo va a hacer a través del curador o el tutor. Así Bien. es. Así es. Miren, yo me acuerdo de un caso había un terreno en la calle La Prida, el 600, donde me tocó conversar con quien era el curador para el futuro inauguración del terreno. No se avanzó y pusieron una panadería. Y empezaron la edificación y llegó la familia del curado diciendo, este señor que está representándolo en realidad no tiene derecho a hacerlo. Y se armó una pelea, quedó la panadería a mitad de camino armada y la panadería se instaló en la calle 25 de Mayo, al 500 creo, y eso quedó parado años por el conflicto que había entre el curado, el supuesto curador y la familia del curador, que decía que ellos tenían, que eran ellos quienes los representaban. Por eso fue una cuestión de plata, porque a fin de cuentas lo que estaba por debajo era la cuestión económica. Pero estuvo años parado el terreno. Y por supuesto la panadería, que había invertido un montón de plata en la edificación para llevar ante el local, y quedó paralizado y se perdió. Entonces, cuando se resolvió eso, cada uno, bueno, después hizo un edificio, hay una empresa. La panadería obtuvo su indemnización, y la verdad, ¿qué pasó con el curador? No tengo idea. Bien. Yo tengo una consultita. Sí. En el práctico, uno al final nos pide completar un contrato de obra intelectual. Sí. ¿Eso nosotros de dónde lo sacamos? Esa es la próxima clase. Perfecto. Todavía no está explicado el práctico. Todavía no se ha dado ese tema. Ahora el doctor lo que ha hecho ha sido, explicar de alguna manera, definir el alcance, pero ya lo vamos a ver en la próxima clase, que vamos a ver contrato de obra intelectual y honorarios profesionales. Perfecto, gracias. Bueno, si les parece bien, cerramos aquí. ¿Pueden subir las clases al campus, por favor? Yo la paso ahora a la arquitecta de Sí. La Vega y ella lo va La subimos al aula cargar. virtual. Sí. Exacto. Gracias. La clase anterior también, si la podrían subir, por favor, Ya está subida la clase anterior. porque recién entré y no me aparecía. Está subida, ya lo voy a verificar. Bueno, gracias. Chicos, otra cosa. Necesito, por favor, ¿sí?, que sigan enviando el tema de los grupos, ¿sí?, para poder generar las dos comisiones. Y una vez más, ahora que están casi todos, pedirles que los grupos
de 4 a 5 personas. Hay más de 6 grupos que enviaron de 3 personas, ¿sí? Y preguntaron si se podían, 2 de ellos si se podían agrupar. En un principio no, o sea, a ver, chicos, 4 a 5. Es lo mismo que hoy, las mesas de un bar, ¿cuántos se pueden sentar? 3. Nos queremos sentar 4, no se puede.